discernimiento vocacional y madurez psicoafectiva de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones. Grupo Épsimo. Apartado 16. Perfil de un sacerdote o seminarista de mente sano. ¿Cómo sería entonces el perfil de un seminarista, sacerdote o religiosa de mente sana? El perfil es el mismo para personas de ambos sexos. El siguiente caso concreto de un sacerdote nos permite ver los rasgos principales de lo que el MMPI, citado ya con anterioridad, considera una persona sana. Validez perfil. En el MMPI, la configuración de la escala de validez de la persona indica que el perfil es válido y representa a un individuo que puede ser abierto y honesto al acercarse al instrumento. Interpretación perfil. El perfil de la persona está desprovisto de elevaciones importantes en la escala clínica. Interpretación, escalas especiales. La persona tiene una elevación importante en escala suplemental de la fuerza del yo. Aunque la investigación en esta escala es un tanto contradictoria, la persona puede poseer más recursos psicológicos que el promedio de individuos que solicitan ayuda terapéutica. Estos individuos pueden beneficiarse con la terapia siempre que sean autorreferidos. Buscan ayuda por problemas circunstanciales y pueden tolerar confrontaciones en la psicoterapia. Además, estas personas están muy adaptadas y son más capaces que las que tienen puntuaciones bajas en escala de fuerza del yo para enfrentar los problemas y las tensiones en sus circunstancias de vida. Suelen ser estables, confiables, responsables, tolerantes y carentes de prejuicios. Además, decididos, tenaces, confiados en sí mismos, francos, ingeniosos, independientes y con un sentido seguro de la realidad. Pueden ser competitivos y sarcásticos, y aún oportunistas, manipuladores, cínicos y rebeldes hacia la autoridad. Suelen tener intereses fuertemente desarrollados. Estas personas crean una primera impresión favorable y obtienen la aceptación de los demás. Estas personas pueden formar relaciones maduras y tratan eficazmente con los demás. La persona tiene una puntuación relativamente alta en la escala de dominancia. Los que obtienen puntuaciones elevadas
se ven a sí mismos y los ven los demás como fuertes en las circunstancias personales cara a cara, no fácilmente intimidables y con un sentimiento de confianza, seguridad y tranquilidad. Además parecen libres para comportarse de manera sincera. Están orientados hacia el deber con un sentimiento servicial de la moralidad. Se sienten preparados para manejar los problemas y tienen una necesidad intensa de enfrentar la realidad. La persona tiene una puntuación bastante baja en la escala suplemental de prejuicio. Estos individuos son optimistas, confiables, confían en sí mismos y son seguros de sí mismos. No son particularmente hostiles y amargados y están satisfechos con su situación de vida. La persona tiene elevación importante en escala suplemental de control de sí mismo. Estos individuos son descritos por los demás como sofisticados y realistas y son impacientes con las personas ingenuas, moralistas y testarudas. Con frecuencia son rebeldes hacia la autoridad y no aceptan las creencias religiosas tradicionales. Poseen Einsang en su propio comportamiento y son conscientes de sus propias debilidades. Parecen ver la vida como un laboratorio y exploran y experimentan con el ambiente y con ellos mismos, aun cuando puedan implicar el riesgo de desaprobación social. La persona tiene puntuación baja importante en la subescala de Harris de alineación social. Estos individuos encuentran las relaciones personales gratificantes, se sienten amados, comprendidos y apoyados. A pesar de que están cómodos en su medio ambiente social, no están muy influidos por los valores o postura de los demás. La persona tiene una puntuación baja importante en la subescala de Harris de autoalineación. Estos individuos encuentran la vida diaria estimulante y gratificante. En general, se sienten cómodos y felices. No expresan ni remordimiento ni culpa. La persona tiene puntuación baja importante en la subescala de Harris de ideas de persecución. Estos individuos generalmente no proyectan la culpa de sus problemas a los demás. Confían en la gente y sienten que los demás los comprenden y los tratan bien. La persona tiene puntuación baja importante en la subescala de narcisismo y hipersensibilidad. Estos individuos tienen confianza en sí mismos y están libres de preocupación. No son muy sensibles a las reacciones de los demás. Consideran a la gente sensible y razonable.
La persona tiene puntuación baja importante en la subescala de inferioridad e incomodidad personal. Estos individuos son socialmente extrovertidos y se sienten bien en situaciones sociales. Es fácil entablar plática con ellos y hacen amigos fácilmente. Generalmente se sienten felices y triunfadores y no son muy sensibles a la crítica. Tienden a ser individuos decididos y enfrentar sus problemas. La persona tiene puntuación baja importante en la subescala de hipersensibilidad. Estos individuos no son particularmente sensibles a la reacción de los demás. Generalmente no son el centro de atención y posiblemente no estén en roles de liderazgo. Generalmente perseveran bajo circunstancias difíciles y enfrentan sus problemas con cuidado. Nexos entre madurez psicoafectiva y vocación divina. Claro está que las condiciones para admitir a un candidato a las órdenes sagradas no se agotan en la salud de su mente. Además se requieren las virtudes teológicas, morales e interiores que tienen como substrato esta madurez psicoafectiva. Madurez psicoafectiva y virtud no son la misma cosa, pero sí es cierto que aquella condición permite y condiciona a esta. Y la madurez psicoafectiva y la virtud suficientes no significan en sí misma vocación divina, aunque la condicionan. Aunque es cierto que en la visión del Evangelio la madurez psicoafectiva tal no es una condición previa para ser llamado, sí lo es para ser enviado. Las instrucciones que Cristo da a los discípulos antes de enviarles para evangelizar y curar a las ovejas perdidas de la casa de Israel en Mateo 10 presentan el perfil de un enviado perspicaz y asertivo, capaz de enfrentar problemas y de vivir situaciones conflictivas sin perder el control de sí mismo, y de ser a la vez dulce y fuerte, compasivo y exigente. Desde el punto de vista del Evangelio existen dos razones por qué despedir a los formandos. Desde el punto de vista del Evangelio existen dos razones por qué despedir a los formandos. Número 1. Entraron al seminario la vida religiosa sin vocación divina. A estas personas se les despide de inmediato, aun en el caso de que se curen de su desorden mental. Confrontar Marcos capítulo 5 versículo del 15 al 19. Número 2. Entraron por vocación divina, pero no corresponden a esta vocación con un esfuerzo decidido y eficaz de conocerse y vencerse. Se trata aquí de vocaciones a medias tazas. El plazo de paciencia que da el Evangelio para ver si estos seminaristas deciden corresponder es de unos 4 años. Confrontar Lucas capítulo 13 versículo del 6 al 9. En suma,
Las condiciones para aceptar a un candidato al sacerdocio son dos: A, la vocación divina, y B, la correspondencia a esta vocación por el vencimiento propio y la exigencia o autoexigencia de la maduración psicoafectiva bajo la supervisión del obispo y los encargados de la formación sacerdotal. La primera condición requiere un discernimiento vocacional al principio del proceso de formación. Y la segunda condición requiere integrar los medios de la oración y de la psicología, que permiten un continuo proceso de discernimiento vocacional que no termina sino hasta llegar a la decisión de admitir o no a un seminarista a recibir las sagradas órdenes. Vale la pena citar aquí de las Confidencias de Concepción Cabrera de Ármida algunos párrafos que fueron reproducidos en noviembre de 1929 a mis sacerdotes, con el imprimatur de Leopoldo Ruiz, arzobispo de Morelia y delegado apostólico, y que vienen muy al caso. Cita: hay a veces descuidos punibles en ordenar a los que por experiencia se veían sus malas inclinaciones y poca virtud. De ahí se originan males sin cuento. Y después vienen las penas y lamentaciones y los excesos y crímenes del altar que tanto me ofenden. Más vale pocos sacerdotes y no muchos manchados. Que nadie suba al altar sin las condiciones muy afinadas para ello. Pero Señor, si los obispos cuando ordenan, me decía uno, lo hacen con ángeles, y si después se hacen malos, ¿qué culpa tienen? Siempre hay en el fondo de ciertas almas tendencias no santas que ellos deben conocer. ¿Y cómo? De muchos modos, pero más con la oración y la luz sobrenatural del Espíritu Santo, y en caso de duda, mejor nada que un futuro desastroso y terrible. El ideal de un sacerdote, como te dije, es ser un Jesús puro, dulce, humilde, paciente, delicado, crucificado y muy amante del Padre Celestial, del Espíritu Santo y de María. Mas para lograr este ideal se necesita que las vocaciones sean divinas, que vengan directamente de Dios. Y en este punto hay que tener luz de lo alto para decidir en los seminarios y en los noviciados, a la luz de la oración, a los que sean dignos de subir
a los altares. Hay cierta ligereza, a veces en esto. Hay buena fe en los superiores, pero existen vocaciones que lo parecen y no lo son, porque se las han imbuido de muy atrás y en realidad no son vocaciones divinas. Además, una vocación al sacerdocio, aunque sea divina, hay que cultivarla y guardarla. Porque Satanás rodea de 1000 modos las vocaciones auténticas y las enturbia. ¿Cuántas veces las que no lo son las atiza para un futuro fracaso que alcanza él a entender o vislumbrar? Y a las vocaciones santas, al contrario, las impide de 1000 modos, con muchas mañas, tentaciones y ocasiones, para convencer de que no existen o no tienen vocación. Mucho tiempo, mucho conocimiento y mucha oración y discreción de espíritus necesita quien decide dar las órdenes sagradas a seminaristas y estudiantes. Todavía, hasta última hora, hay que ver, formar y reformar y advertir y sensoriarse de la índole del sujeto, de sus inclinaciones y sólido fervor, de sus estudios y de sus flaquezas y caídas y recaídas, etc. Que los obispos miren y remiren las almas antes de que se comprometan con Dios, a quien tienen que responder. ¿Cuánto depende de los obispos el futuro de los sacerdotes? Que en este punto, como te dije, se peque de menos que de más, porque las tristes y aún terribles consecuencias son triples. Para mí, para las almas y para el sacerdote mismo, aparte de la responsabilidad que contraen los señores obispos con las vocaciones falsas. Hay vocaciones divinas, vocaciones a medias y vocaciones falsas. Y hay que saber discernir con la luz del Espíritu Santo cuáles son las divinas y no equivocarse en las que no son. Los sacerdotes tienen que ir al cielo no solos, sino con un séquito de almas salvadas por su conducto. ¿Y cuántos van al infierno, arrastrando también almas por su medio condenadas? Muy delicado es el papel del sacerdote y su misión en la iglesia y en el campo de sus almas, y por esto, de que la vocación no es divina,
se registran tantos descalabros por ser medias o falsas vocaciones o que Satanás engaña. En los seminarios hay muchas cosas de fondo que estudiar, que corregir, hartísimas, para un futuro santo. Desde ahí debe comenzar el presunto sacerdote a hacerlo, practicar las virtudes que deben después llegar a su desarrollo. Es decir, que el candidato, desde su ingreso al seminario, debe demostrar una actitud de búsqueda de auténtica santidad y buscar cómo vivirla. Esto será sello indeleble de una auténtica vocación divina. Generalmente en los seminarios se puede adivinar el futuro del sacerdote, y en el criterio de los que dirigen está el velar y el orar, porque estos dos elementos son necesarios e indispensables en los obispos, a cuyo cuidado están estos planteles de las esperanzas de la Iglesia. Queridos hermanitos, cita este libro lo siguiente: el tema de la práctica del discernimiento vocacional es tan importante que en este libro se le han dedicado 2 capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4.